Hola mis amados hermanos y hermanas, bienvenidos a un episodio más de Ven Sígueme con Walter Posada. Y hoy estudiaremos unos capítulos hermosos, poderosos, que espero que nos nutran el espíritu y nos ayuden a ser más semejantes a Cristo. Estudiaremos Tercer Nefi, del capítulo 27 al capítulo 30, y también estudiaremos el libro de Cuarto Nefi. Y estas palabras de Jesús no son solo para meditar, sino que están pensadas, expresadas por Él para que logremos un cambio en nuestras vidas. Estos escritos, especialmente el Cuarto Nefi, nos ayudan a ver cómo podemos tener un ejemplo de una sociedad, de una comunidad en armonía, en paz. La contención cesó, las guerras pasaron, llegaron a ser uno en Cristo, uno como hijos de Cristo. Realmente podemos decir, como el título de la clase, no podía haber un pueblo más dichoso que este pueblo de la nación nefita. Si este evangelio logró cambiar tanto a la nación nefita y a todos sus habitantes, ¿qué podría hacer por nosotros? Eso es lo que vamos a estudiar el día de hoy en estos capítulos. Bienvenidos mis hermanos. Bienvenidos a una nueva lección de Ven Sígueme con Walter Posada. Y como siempre, al empezar esta lección, quiero invitarles a que nos sigan en todas las redes sociales, a que se suscriban aquí abajo en nuestro canal, que activen la campana y que puedan seguir toda nuestra programación semanal. Tenemos entre 10 y 15 programas para ustedes durante toda la semana. Y quiero hacerles una invitación muy especial el día de hoy. Piensen en alguien mientras que están viendo esta lección e invítenlo o compartan con él o con ella esta lección. Sabemos que va a ser de mucha ayuda. Y mientras que tomamos esta lección y mientras la repasamos entre todos y ustedes allá con sus familias, podemos pensar, ¿cómo me está cambiando este evangelio? Porque este evangelio y estas palabras tienen que estar haciendo algo en nuestra vida. ¿Cómo está cambiando mi vida este evangelio? Y es lo que vamos a ver durante toda la lección. Bien, vamos a empezar con el primer principio, y el primer principio de esta lección de Ven Sígueme es que la iglesia de Jesucristo lleva su nombre y se edifica sobre su evangelio. Nuestro nombre nos identifica, mis apreciados hermanos. Se conoce por la ciencia y por todo, nomás por práctica personal, que la palabra a la que más reacciona una persona en esta tierra es a su propio nombre. Cuando nos llaman, nosotros inmediatamente volteamos a mirar para saber quién nos está llamando, quién nos está buscando. Reaccionamos muchísimo a nuestro nombre. Pues bien, la iglesia de Jesucristo, ¿qué otro nombre podría llevar? Los apóstoles empezaron a preguntar, ¿qué nombre le vamos a colocar a la iglesia? Vamos a leer en el capítulo 27 de Tercer Nefi, vamos a leer unos versículos, tal vez del 1 al 12, son un poquito largos, pero creo que es importante que los estudiemos para aprender qué es lo que el Señor quería que los discípulos y los miembros de la iglesia pensaran de Él cuando pensaran en su iglesia. Y en estos versículos el Señor, como les decía, contesta una pregunta de sus discípulos. Vamos a empezar desde el versículo 1. Dice lo siguiente: y sucedió que mientras los discípulos de Jesús andaban viajando y predicando las cosas que habían oído y visto y bautizando en el nombre de Jesús, sucedió que se hallaban congregados los discípulos y unidos en poderosa oración y ayuno. Esto ya nos da un contexto, mis apreciados hermanos y hermanas, de la clase de personas que eran y cómo estaban logrando la unidad entre ellos, con mucha oración y ayuno, poderosa oración y ayuno. Versículo 2. Y Jesús se les manifestó de nuevo, porque pedían al Padre en su nombre. Y vino Jesús y se puso en medio de ellos, y les dijo: ¿qué queréis que os dé? Y ellos le dijeron: Señor, deseamos que nos digas el nombre por el cual hemos de llamar esta iglesia, porque hay disputas entre el pueblo concerniente a este asunto. Y el Señor les dijo: de cierto os digo, ¿por qué es que este pueblo ha de murmurar y disputar a causa de esto? ¿No han leído las escrituras que dicen que debéis tomar sobre vosotros el nombre de Cristo, que es mi nombre? Porque por este nombre seréis llamados en el postrer día. Y el que tome sobre sí mi nombre y persevere hasta el fin, éste se salvará en el postrer día. Por tanto, cualquier cosa que hagáis, la haréis en mi nombre. De modo que daréis mi nombre a la iglesia, y en mi nombre pediréis al Padre que bendiga a la iglesia por mi causa. ¿Y cómo puede ser mi iglesia salvo que lleve mi nombre? Porque si una iglesia lleva el nombre de Moisés, entonces es la iglesia de Moisés. Y si se le da el nombre de algún hombre, entonces es la iglesia de ese hombre.
Pero si lleva mi nombre, entonces es mi iglesia, si están fundados sobre mi evangelio. Vamos a parar aquí en estos versículos y vamos a hablar un poco de esto. El nombre de la iglesia. Y se nos ha pedido recientemente por los profetas del Señor que utilicemos el nombre completo de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Hay una explicación bien interesante del presidente Russell M. Ballard del Quórum de los 12 Apóstoles. Él enseña por qué la iglesia tiene el nombre que tiene. Pareciera que el nombre para muchas personas es un poco largo, pero justamente ese nombre tiene un propósito y vamos a leerlo en esta cita del presidente Ballard. Él dice lo siguiente: he pensado mucho sobre la razón por la que el Salvador le dio un nombre de 11 palabras a su iglesia restaurada. Parece largo, pero si lo consideramos como una reseña descriptiva de lo que es la iglesia, de repente se vuelve maravillosamente breve, sencillo y preciso. ¿Cómo podría una descripción ser más directa y clara y aún así expresarse en tan pocas palabras? Cada palabra es aclaratoria e indispensable. La palabra "la" indica la posición única de la iglesia restaurada entre las religiones del mundo. Las palabras Iglesia de Jesucristo declaran que esta es su iglesia. De los santos significa que sus miembros lo siguen a Él y se esfuerzan por hacer su voluntad, guardar sus mandamientos y prepararse una vez más para vivir con Él y con nuestro Padre Celestial en el futuro. Santos sencillamente se refiere a aquellos que procuran santificar su vida mediante el convenio de seguir a Cristo. De los últimos días explica que es la misma iglesia que Jesucristo estableció durante su ministerio terrenal, pero restaurada en estos últimos días. Sabemos que hubo un desvío, una apostasía, que requirió la restauración de su iglesia verdadera y total en nuestra época. Qué descripción tan poderosa. Aquí les va a quedar en la clase, mis hermanos, para que la puedan repasar. Presidente Ballard fue quien la dijo. Y el elder James Talmage, unos años mucho más atrás, también quiso hacer una explicación o quiso darnos una luz sobre por qué el nombre de la iglesia. El elder Talmage dice lo siguiente: su respuesta, o sea, la respuesta del Señor a sus discípulos en la nación nefita, su respuesta, como la expresaríamos en un estilo de habla moderno, fue más o menos así. ¿Por qué habría duda en cuanto a un asunto tan sencillo? ¿De quién es esta iglesia? ¿Es la iglesia de Moisés? Si lo es, llámenla, claro, por el nombre de Moisés. O si es la iglesia de cualquier otro hombre, llámenla por el nombre de él. Pero si es mi iglesia, como dicen ustedes, que es, y lo es, entonces llámenla en mi nombre. Qué expresiones tan bonitas, qué frases tan bonitas que nos aclaran el sentido del nombre de la iglesia y por qué debemos utilizar ese nombre completo para expresar que pertenecemos a ella y que somos parte de ese reino, de la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días. Qué bendición es saber, por revelación y por las palabras del Libro de Mormón, por revelación moderna, que esta es la iglesia de Jesucristo, que lleva su nombre. No podría ser de otra manera, ya que es la iglesia de Él y de eso testificamos. Vamos a pasar, hermanos, al siguiente principio de este Ven Sígueme en el día de hoy. Antes de pasar a ese segundo principio, mis hermanos y hermanas, quiero aclarar un punto. También dice las escrituras que es mi iglesia si lleva mi nombre y si está edificada en mi evangelio. ¿Y qué es el evangelio de Jesucristo? De los versículos 13 en adelante, el Señor mismo hace un recuento de qué es su evangelio. Y vamos a resumirlo, pero les invito a que ustedes en sus casas, con sus familias, con sus esposas, sus esposos, con sus hijos, puedan compartir estos versículos que son tan importantes. ¿Por qué? Porque nos aclaran exactamente qué es el evangelio de Jesucristo. Y él resume el evangelio en lo siguiente, en una pequeña historia, una historia que nos cambia la vida a todos. El evangelio de Jesucristo es que Él vino a hacer la voluntad del Padre. ¿Y cuál fue la voluntad del Padre? Que Él viniera y se ofreciera como sacrificio por todos nosotros, una expiación infinita y eterna. Y gracias a esa expiación infinita y eterna, Él puede atraernos hacia Él, para que nosotros seamos más como Él, para que seamos más parecidos a Él. Ahora, cuando Él nos atrae gracias a esa expiación, nosotros tenemos que llenar un requisito y es arrepentirnos.
Después de arrepentirnos, primero tenemos que ejercer fe en Él, creer en Él. Después arrepentirnos, bautizarnos, recibir el don del Espíritu Santo por imposición de manos y perseverar hasta el fin guardando sus mandamientos. Eso es lo que es el Evangelio de Jesucristo. Es lo que es la doctrina de Jesucristo y es los principios o las doctrinas sobre las cuales debe estar basada la Iglesia de Jesucristo y sobre las cuales lo está. El Señor ha revelado esa doctrina y nosotros, como maestros, como miembros, como padres, como hermanos, como familias, debemos predicar esa doctrina tan sencilla: la expiación de Jesucristo, la fe, el arrepentimiento, el bautismo por inmersión y la confirmación para dar el don del Espíritu Santo, igual que perseverar hasta el fin. Eso es el Evangelio de Jesucristo. Ahora sí, mis hermanos, vamos a pasar al segundo principio de este Ven Sígueme, y ese principio dice que a medida que purifico mis deseos, llego a ser un discípulo más fiel. Y vamos a leer un versículo que se encuentra en Tercer Nefi, versículo 28. Es justamente el versículo 1, que dice lo siguiente: y sucedió que cuando Jesús hubo dicho estas palabras, habló a sus discípulos uno por uno, diciéndoles, ¿qué es lo que deseáis de mí después de que haya ido al Padre? Bueno, muchos de sus discípulos desearon una cosa: desearon vivir toda su vida y después de su muerte ir a la presencia de Él y del Padre Celestial. Otros discípulos, 3 discípulos exactamente, desearon lo mismo que Juan el Amado, que era no gustar la muerte, sino en un abrir y cerrar de ojos, cuando llegara su momento, fueran transformados para poder seguir predicando este Evangelio divino de Jesucristo. Así, mis hermanos, que a cada uno de ellos se le dio lo que deseaba. ¿Qué deseamos nosotros en nuestra vida? Presidente Dallin H. Oaks dice algo sobre los deseos que quisiera compartir con ustedes. Está en un discurso justamente que se llama El Deseo, y él dio ese discurso en abril de 2011 en una conferencia general. Y él dice lo siguiente sobre los deseos: los deseos dictan nuestras prioridades. Las prioridades afectan nuestras decisiones y las decisiones determinan nuestras acciones. Son nuestras acciones y deseos los que hacen que lleguemos a hacer algo, tanto un amigo sincero, un maestro talentoso o uno que merezca la vida eterna. Y también el presidente Dallin H. Oaks dice: a fin de lograr nuestro destino eterno, desearemos las cualidades que se requieren para convertirnos en un ser eterno, y desearemos llegar a ser como Jesucristo. El desear algo es poderoso, y el Señor lo repite muchísimas veces en las Escrituras, no siempre con la palabra deseo, muchas veces lo manifiesta, digámoslo así, entre otros versículos o en sus palabras: buscad y hallaréis, llamad y recibiréis. Mis hermanos, que podamos desear nosotros en nuestro corazón ser más como Cristo. ¿Qué desean ustedes en sus corazones? Padres y madres, ¿qué desean cada uno de su pareja? Aquellos que están solteros, viudos o separados, ¿qué desean de la vida? Los que tienen hijos, ¿qué desean de sus hijos? Y los hijos que nos están escuchando en este momento y que están viendo esta lección, ¿qué desean de sus propias vidas, de su futuro y de sus padres? Pensemos en esto: el Señor está dispuesto a bendecirnos con los deseos de nuestro corazón si son inspirados por el Espíritu y si son justos. Bien, mis hermanos, después de ver este principio, vamos a ver el principio número 3 de esta lección. Y este principio número 3 es que la conversión a Jesucristo y su Evangelio conducen a la unidad y a la vida eterna. Y también, lógicamente, a la felicidad social. Esta felicidad y esta sociedad, de tal manera, la podemos ver en Cuarto Nefi. Y podemos hacernos una pregunta: ¿cómo sería vivir después de que Jesucristo estuvo entre los nefitas? Cuando Él parte, ¿cómo hubiera sido para nosotros vivir con estas personas? Vamos a leer en Cuarto Nefi 1, del versículo 1 al 10, 12 más o menos, pero no voy a leer todos los versículos, sino que voy a resaltar algunas cualidades, algunas particularidades especiales que tenía la nación nefita después de que Jesucristo los dejó, y cómo esas cualidades o esas características ayudaron a que ellos fueran unidos y felices. Vamos a leerlos, hermanos. Entonces, por lo menos en el versículo 1 dice: habían establecido una iglesia de Cristo.
Y este versículo aquí, donde nos dice esto, significa o nos expresa la importancia de que la iglesia de Jesucristo, de los santos de los últimos días, esté sobre la tierra. Si la iglesia de Jesucristo no estuviera sobre la tierra, difícilmente algún día podría existir Sión sobre ella, porque realmente lo que vivían los nefitas era Sión aquí en la tierra. Muy bien, en el versículo 2 dice lo siguiente: y se convirtieron al Señor, o se convirtió al Señor toda la gente. Presidente Marion Girone nos dice algo sobre esto de la conversión, que es bien importante. Él nos dice lo siguiente: de esto parece desprenderse el que ser miembro de la iglesia y estar convertido no necesariamente son sinónimos. Estar convertido y tener un testimonio tampoco son lo mismo forzosamente. Un testimonio conmovedor vitaliza la fe, es decir, induce al arrepentimiento y la obediencia a los mandamientos. La conversión, por otra parte, es el fruto o la recompensa del arrepentimiento y de la obediencia. Quise hacer un énfasis aquí porque dice que toda la gente se había convertido, todas las personas se habían convertido a Jesucristo. ¿Qué significaba eso? ¿Tener un testimonio? No, era parte. Tener un testimonio es parte de la conversión, porque la conversión ayuda a que nosotros recibamos el fruto de la vida eterna. Muy bien, mis hermanos, vamos a continuar. En el versículo 3 de Cuarto Nefi 1 dice que tenían todas las cosas en común. Vamos enumerando como en una lista todas estas características del pueblo. Versículo 5 dice que los discípulos efectuaban grandes y maravillosas obras, entre ellas milagros. En el versículo 7 dice que el Señor los prosperó en gran manera sobre la tierra. Versículo 10 me encanta, dice que se volvieron un pueblo fuerte y eran un pueblo hermoso y deleitable en extremo. Nosotros también podemos ser un pueblo hermoso y deleitable en extremo si nos acercamos al Salvador Jesucristo. Versículo 11, importante para los solteros, bueno, y para los que vivimos en el convenio matrimonial, y se casaban y se daban en matrimonio. ¿Por qué? Porque la familia pues es instituida, constituida, declarada y ordenada por Dios. En el versículo 12 dice, perseverando en el ayuno y en la oración. Interesante, prácticas básicas religiosas que dijo el presidente Uftor en la conferencia recién que pasó. Versículo 13, y sucedió que no hubo contención entre todos los habitantes de la tierra. Y lo mismo se repite en el versículo 15 y tal vez 16. Y ocurrió que no había contenciones en la tierra a causa del amor de Dios que moraba en el corazón del pueblo. Si hay amor entre nosotros, podemos ser más unidos. También lo enseñó el elder Quentin L. Cook en la conferencia reciente. El amor de nosotros hacia Dios y hacia nuestros semejantes nos permite estar unidos en amor y en rectitud. Versículo 16. No había envidias, ni contiendas, ni tumultos, ni fornicaciones, ni mentiras, ni asesinatos, ni lascivias de ninguna especie. Y ciertamente, aquí nos dice el título de la lección, y ciertamente no podía haber un pueblo más dichoso entre todos los que habían sido creados por la mano de Dios. Esto es, hermanos, lo que es Sión en la actualidad. Esta es la lista de las características de este pueblo. Una hermosa lista que nosotros podemos aplicar para nosotros en familia. ¿Qué tal si nuestra familia tuviera estas características? ¿Qué tal si tu familia tuviera esas características y tú fueras la clase de persona que podría vivir en esa sociedad nefita? Sería una bendición para nosotros. Ahora imagínense esto. ¿Qué tal si en nuestras ramas y en nuestros barrios viviéramos con estas características? Todos tuviéramos estas características. Que la iglesia estuviera establecida, o sea, que cada quien cumpliera su deber en la iglesia, que nos convirtiéramos todos a Jesucristo, que tomáramos sobre sí su nombre, que tuviéramos en común todas las cosas, que fuéramos prósperos, firmes, fuertes, hermosos, deleitables, que no hubiera contenciones entre nosotros, ni envidias, ni ningún tipo de pecado, que prosperáramos porque el amor de Cristo estuviera en nosotros. Realmente podríamos decir que nuestro barrio o nuestra rama podría ser el pueblo más dichoso sobre la faz de la tierra. Bien, que así se diga de nosotros y nuestras familias. Podemos empezar con nosotros y nuestras familias y luego expandir ese amor, ese sentimiento hacia otras personas. ¿Cómo sucede todo esto, mis hermanos? Cuando yo tomo todas estas cualidades, yo debo pensar, o estas características debo pensar, ¿cómo voy a afectar a mi familia,
a mi barrio, a mi comunidad. Y cómo a través de todo esto puedo lograr una conversión personal y colectiva para que seamos todos más parecidos a Cristo. Realmente el Evangelio de Jesucristo nos enseña a vivir más plenamente y a vivir en felicidad, en armonía, en unidad, sin hacernos daño, sin palabras hirientes. Si alguien ha cometido un pecado, recuerda que tú también has cometido pecados, para que no estés como echándole en cara esos pecados, recordándole esos pecados. Bueno, yo pienso que la conversión tiene que ver con el perdón, con que Dios nos perdona a nosotros. También nosotros podemos aplicar esto de estar lleno el amor de nosotros, el amor de Dios en nuestros corazones, con el hecho de perdonar también a otras personas. Esas son las enseñanzas de Jesucristo. Ojalá que las podamos aplicar en nuestras vidas. Y el cuarto principio no voy a resaltar mucho en él, ni voy a demorarme mucho en él, pero sí quiero tratarlo. La iniquidad lleva a la división y al pesar. Y después de que hemos visto todas estas cualidades de una sociedad de Sión, como era la comunidad nefita, como era la nación nefita, viene todo lo contrario que los llevó a la división y al pesar, a la tristeza. ¿Cómo una persona puede pasar, o cómo un pueblo puede pasar de tener tantas bendiciones y ser tan bendecido del Señor, y en unos años, bueno, tampoco fueron pocos, fueron más de 100 años, casi 200 años, pero después caer en una iniquidad tal que lleve a su propia destrucción? Hermanos, cuando los seres humanos, cuando los hijos de Dios nos alejamos de Él, nos empezamos a oscurecer. Nuestra vida se empieza a oscurecer porque la iniquidad cobra el lugar de la luz. De esa manera, nosotros, con todos los antónimos, digámoslo así, lo contrario a todas las características de Sión, si empezamos a dejar de vivirlas, vamos a adquirir esas cosas malas que nos harán enemigos de Dios, y entonces llevarán a división en nuestros hogares, en nuestros barrios y en nuestra comunidad, y todo eso nos traerá pesar. Bien, hermanos, estos son los principios que queríamos tratar con ustedes en este Ven Sígueme de esta semana. Esperamos que hayan sido de su agrado, que se hayan sentido nutridos por la buena palabra. Y con ese ánimo de ser nutridos de la buena palabra, quiero reiterarles la invitación que les hice al principio. Recuerden o piensen en una persona que crean ustedes que puede estar necesitando este mensaje, esta lección, y compártanla con ella. Recuerden también que todos los días domingos tenemos a las 7 de la mañana, ya en el canal está el programa Discursos y Profetas. Veremos un discurso poderoso del elder Jeffrey R. Holland, Esperar en el Señor, que dio en la conferencia reciente. Un discurso maravilloso. También a las 4 de la tarde los domingos tenemos el estreno de esta lección, y a las 6:30 tenemos un repaso en vivo de la lección anterior. Los espero siempre en esas lecciones, igual que los martes y los miércoles. Que estén muy bien, mis apreciados hermanos. Les amo muchísimo. Un fuerte abrazo de Walter Posada de Ven Sígueme. Chao. Mis hermanos y hermanas, recuerden, si dan clic aquí, van a ver todas las lecciones de Ven Sígueme. Si dan clic aquí, van a ver todos los análisis de los profetas que hacemos en nuestro canal. Y si dan clic aquí, van a ver todos los coaching espiritual y los refuerzos doctrinales que tenemos para ustedes.